Padre. Te damos gracias, querido Padre Dios, que nos concedes un día más, mientras hay vida y esperanza. O sea que es la esperanza de gloria que esperamos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestro sol de justicia. Él es el que muy pronto alumbrará nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro todo, en un abrir y cerrar de ojos. Te doy gracias, mi Padre, por haber enviado a ese ser tan precioso como es tu Hijo, y tu Hijo haber ascendido y haber enviado al precioso Espíritu Santo, que hoy mora dentro de nuestros corazones, trayéndolos a ustedes a morar también dentro de nosotros. En este momento, mi Dios, tome lugar en todo lo que hemos de decir, en todo lo que hemos de hablar, en todo lo que hemos de pensar. Que sea usted escudriñando nuestros corazones y ayudándonos, mi Rey, a crecer cada día en usted. Tome lugar, precioso Rey, desde el principio hasta el final. Su mano sea puesta, Señor, sobre mi boca, y usted quite la impureza de mi ser. Bendiga a los que nos escuchan para que sea una palabra de bendición a sus corazones, Señor, porque es lo que usted está trabajando en este tiempo. Le doy gloria y honra, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios. Hoy estamos a principio de otro mes de este año 2022, ya avanzando hacia el final de este año, sabiendo que los días son malos, dice la palabra de Dios, pero que debemos de estar cerca de Él. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor al finalizar lo que Dios nos dé de meditación, y espero que usted prepare su corazón, usted medite en su corazón para poder traer la palabra a su vida, a su ser, una palabra que trae vida y lo hace florecer en los caminos de Él. Quiero que iniciemos en esta hermosa tarde. Prepare sus elementos. Si usted ya participó de la cena del Señor en su congregación, pero quiere volverlo a hacer, prepare sus elementos, prepare su pan, prepare su vino, y al finalizar el estudio, pues vamos a realizar esta conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer y lo que nos espera a los que hemos creído en Él. Hoy quiero hablar de algo que sigue hablando a mi corazón, porque la palabra día a día sigue hablando a nuestro corazón, sigue ministrando nuestro ser, porque la palabra es una palabra viva y Dios nos va hablando conforme los tiempos, y Dios nos habla de un espíritu de discernimiento. Pero si nosotros no creemos en Él, si nosotros no lo conocemos a Él, que fue lo que hablé en estos días, entonces no vamos a creer en Él. ¿Cómo podemos creer en alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos creer en alguien que no hemos visto? Es imposible, y es por eso que el remanente de Dios es pequeño, como nuestro patriarca Abraham, que creyó sin ver, salió de su tierra y de su parentela a donde Dios lo enviara, porque él conoció a Dios, fue conociéndolo en el camino y creyó en Él, y por lo tanto entró a la tierra prometida, pero él veía las cosas, no estas las terrenales, sino que sus ojos estaban puestos en la tierra sobrenatural, en el lugar sobrenatural donde el único arquitecto es Cristo Señor. Y así es como nosotros caminamos, y vamos a abrir nuestra Biblia allí en San Juan, vamos a empezar en Romanos capítulo 4 y su versículo 17. Y dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como que si fueran ya, porque la fe no se basa en los hechos de nuestros ojos físicos, sino que se basa de los ojos espirituales, conociendo a Dios
vamos a poder entender lo que Él nos habla. Cuando no entendemos es porque todavía no conocemos quién es el Cristo de la gloria, cuáles son sus dimensiones, cuál es su desarrollo, cuál es su estatura, porque Él es alto, profundo, longitud, anchura. O sea que Él lo llena todo en todo, y cuando entendemos esto, empezamos a caminar en el conocimiento de Él, como decía Efesios, que Dios os dé. Pablo oraba para que a los de Efesios les diera espíritu de ¿qué? De sabiduría, espíritu de ¿qué? De revelación, para llegar a tener el conocimiento de Cristo, conocerlo tal cual es su dimensión, tal cual es su carácter. Y es un carácter de amor, un carácter de compasión, un carácter de misericordia. Eso es lo que radica en nuestro Dios celestial, que hizo todas las cosas para usted y para mí, pero no lo conocemos. Entonces aquí Abraham dice que Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. Puede ser muertos espiritualmente, muertos físicamente, muertos a algo que nosotros podemos caminar en esta tierra, pero como aún no lo hemos conocido a Él, caminamos y no vivimos la vida que Él quiere. Yo les decía que la vida que Él quiere en usted y en mí es una vida de satisfacción, porque el que lo conoce es bienaventurado. La misma palabra dice 3 veces dichoso. Entonces dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que él creyó a pesar de que su cuerpo ya no podía dar nada. Su mujer era estéril, ya estaba vieja, ancianita, pero él creyó. Eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos, y quiero hablarles de una fe pura. La fe dice que es la herramienta que Dios deja en la tierra para usted y para mí. ¿Cómo? Hay 2 tiempos, el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. El tiempo Kairos es el del Señor y el tiempo Cronos es el de nosotros en la tierra. Las cosas, como dice que Él llama las cosas que no son como si fuera. Entonces hay momentos, dice, cuando en un momento de Dios no está activo, cuando un momento de Dios no está activo, uno puede seguir en fe. Ese es el tiempo Cronos, el tiempo de la tierra, pero el tiempo divino es cuando se da el tiempo de Dios. Cuando nosotros nos vamos allí a Esther, este pueblo se había quedado allí porque se había acomodado a las comodidades de esa tierra, de esa nación. No quisieron regresar a su nación porque ya había una comodidad como el ser humano se acomoda. Decía un siervo que nosotros pasamos desiertos, y el pueblo de Israel pasó el desierto y vivió en tiendas, vivió en tabernáculos, vivió en cabañas, o sea que eran armables, desarmables. En un momento, cuando la nube se paraba, ellos tenían que parar y construir sus cabañas, pero de momento, cuando Dios decidía, le decía levanten todo, apenas se estaban acomodando ellos, cuando Dios les decía hay que proseguir. ¿Por qué? Porque el ser humano es fácil de acomodarse a todo, a todo. Entonces Dios los tenía, ahorita estaban armando su cabaña, su tienda. Luego les decía no, desarmen.
Yo pienso que fue bastante difícil no saber en qué tiempo había que armar y en qué tiempo había que desarmar. Quizás estaban armando y quizás decían en ese momento, Dios, ya desarmen sus cosas porque hay que continuar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres acomodados, seres que nos acomodamos a cualquier forma. Y en las aflicciones, en los procesos, es donde Dios prueba su fe y mi fe, porque dice Santiago que tengamos por sumo, por encima del gozo, porque sumo quiere decir por encima del gozo, cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es el tiempo de Dios, caminar en el tiempo de Dios, cosa que el ser humano anda siempre agitado, acelerado, y por eso no puede ver la gloria de Dios. Por eso no puede percibir los tiempos de Dios. Por eso no puede discernir los tiempos de Dios, porque todo el tiempo anda acelerado, porque dice que nosotros vamos a estar en un tiempo en el que quizás no percibimos a Dios. Quizás no hay un momento de Dios en el cual nosotros quisiéramos verlo, pero ahí es donde la fe debe de ser activada. En Esther dice que ellos se acomodaron y como que Dios no estaba con ellos, pero la providencia de Dios, que quiere decir un momento en el cual usted siente que hay una oscuridad, pero en medio de la oscuridad Dios está siguiendo a los suyos y protegiendo a los suyos. Entonces esto es lo que hoy yo quiero expresar, y nos vamos a ir a San Juan capítulo 20, cuando sucede la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que tener una fe pura, y fe es la herramienta que Dios nos ha dejado para que en los momentos que no se den en Él, nosotros podamos caminar en fe. Cuando vengan los momentos de Él, cuando sea el tiempo de Él de la respuesta, entonces será el tiempo sobrenatural, el tiempo espiritual, el tiempo de Él que se va a dar a nosotros. Pero mientras nosotros miremos que no hay un tiempo de Él en nuestras vidas, tenemos que seguir adelante. Dice aquí en Juan 20, en San Juan capítulo 20 y su versículo 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice Proverbios que Dios ama a los que le aman y que le hallan los que temprano le buscan. Nosotros tenemos que amarlo y buscarlo, pero ¿cómo lo va a amar usted si no lo conoce? Usted tiene que amarlo y conocerlo. Entonces dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era el otro discípulo? El amado de Dios, Juan, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena pensó que habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ellos, ni lerdos ni perezosos, ellos corrieron en pos de aquello que escucharon de María Magdalena. Hombres que corren por aquel que han amado. Y dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Quizás tenía más vigor, quizás era más joven que Pedro, que corrió a prisa. Él quería ver dónde estaba el cuerpo de su maestro, el amado de Dios, el que se recostaba en su regazo, el que podía percibir los latidos de Jesús, el que se identificó con Jesús a través de estar recostado en Él, lo llegó a conocer, y es el que escribe este Evangelio de San Juan, que habla de Dios como hijo, de Jesús como hijo, y es el que habla en las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Escribe
el libro de revelación, porque Juan era aquel que estaba cerca de su Señor, que sabía cuándo latía el corazón de Cristo. Se identificó tanto con Cristo que quería saber dónde estaba su maestro y corrió al sepulcro de una forma acelerada. Pero miren lo que ocurre aquí, dice: y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Solo observó desde el lugar, si era puerta o lo que era. Él dice que observó los lienzos. Tuvo una percepción de cómo estaban los lienzos. Él estaba en ese momento inspeccionando, porque usted tiene que inspeccionar cómo están colocados los lienzos, cómo estaba colocado el sudario del Señor. Pero no se atrevió a entrar, no por miedo, quizás por una forma reverente de su Señor. Y dice que llegó y bajándose a mirar vio los lienzos puestos pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y Pedro, atrevido, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea que también Pedro, solo que Pedro se introduce al sepulcro y viene una forma de contemplación. O sea que hay una escena allí donde Pedro empieza a contemplar esos lienzos para poder asimilar, para poder percibir lo que había ocurrido allí. Nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos que entrar en la escena y poder observar y poder percibir la forma, si los lienzos estaban como tirados. ¿Por qué? Ustedes se recuerdan de Lázaro, cuando Jesús llega al sepulcro y le dice: sal fuera, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo salió Lázaro? Lázaro salió vendado, tenía los vendajes, mas los lienzos de nuestro Señor Jesucristo estaban allí intocables. Era digno de admirar esa escena. Mientras que, ¿qué había pasado? Porque nuestro Dios había pasado a un cuerpo glorificado. Dejó los lienzos intactos, mas Lázaro tuvieron que quitarle el vendaje y quitarle lo que tenía en la cabeza, porque Dios dijo: vayan y quítenle las vendas. Quítenle lo que no lo dejan ver. Esa era la escena que estaba en este momento en el sepulcro, donde estaban dos discípulos del Señor observando y contemplando para poder creer verdaderamente que su Señor había resucitado. Dice, continuemos ahí: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, la escena, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estaba puesto con los lienzos. El sudario estaba en la forma diferente, sino enrollado en un lugar aparte, dice. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Usted tiene que contemplar. Decía el salmista David en uno de los salmos, en el Salmo 27 y su versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él había demandado, se había puesto una demanda de buscar a Jehová, porque él anhelaba cada día estar en su presencia. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No dijo de vez en cuando, dijo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura
de Jehová y para inquirir, para indagar, para estudiar, para ver todo lo que ocurre dentro de ese templo. Eso decía el salmista David, era lo que ahora estos discípulos estaban contemplando. Y al contemplar, los dos creyeron. Al contemplar, los dos se acercaron y supieron que su maestro, su Señor, había resucitado. Y dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Es necesario percibir, es necesario contemplar para poder creer en ese Cristo de la gloria. Ellos regresaron entonces ya con los otros discípulos, pero con una certeza de aquella escritura que el Señor les había dado, pero que en ese tiempo no la habían entendido. Pero nosotros, ¿cómo entendemos? Cuando nuestros ojos son abiertos espiritualmente. Pero miren la otra escena. En el 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María Magdalena pensó que se habían robado el cuerpo de su Señor, y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En un momento María entró en turbación, perturbación, conturbación de su corazón. Y cuando nuestro corazón está perturbado, nosotros no podemos observar la escena, no podemos observar lo que se da en el rango espiritual, porque habían dos ángeles allí, los cuales María no pudo contemplarlos porque su corazón estaba cerrado, se había cegado. Sus ojos espirituales se habían cegado y no vio la escena de ángeles, porque yo creo que ver ángeles no es lo mismo que ver a un ser humano. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se volvió y ahí estaba la escena radiante de Jesucristo. Pero aún María no lo percibía. Aquellos dos discípulos percibieron porque contemplaron, porque vieron toda la escena y pudieron percibir, discernir que nuestro Dios había resucitado. A María se le presentan dos ángeles en la escena. Se le presenta Jesús, pero aún ella continúa ciega de sus ojos espirituales y físicos. Y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea que ni su voz pudo atender, cuando dice aquí mismo en San Juan 10 que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. María había perdido toda percepción y todo discernimiento y pensó que el que le estaba hablando, o sea que ni siquiera la voz pudo atender. Pensó que era el hortelano. Y dice, ella pensaba que era el hortelano y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Jesucristo aún no se había presentado con su Padre. Era necesario que Jesús fuera al Padre y el Padre pudiera ver la escena de su Hijo ya en un cuerpo
diferente, en un cuerpo glorificado, porque cuando se presenta con sus discípulos, allí está Tomás y le dice: si no veo las marcas de él, las marcas de los clavos, yo no creeré. Y dice que Jesús traía las marcas, esas marcas para que él viera, y le dice, pero ya venía, ya se había presentado con su Padre, presentando el sacrificio que había hecho de nosotros, por nosotros, la justificación, y vuelve a descender y está con los discípulos 40 días. Enseñándoles del reino, que es lo que dice Hechos, pero le dice a Tomás: toca. María no podía tocar. Tomás podía tocar porque ya estaba con ellos, pero dice que estaban ellos cerradas las puertas, porque había venido una persecución y tenían todo cerrado, pero el cuerpo glorioso de Cristo traspasa todo y llega a sus discípulos y les muestra para que crean. Dios no quiere que nosotros veamos por vista, sino que creamos porque le conocemos, porque le contemplamos, porque le adoramos, porque inquirimos en su santo templo. Usted y yo necesitamos entrar al lugar santísimo para poder estudiar todo lo que está dentro de ese lugar, porque ya Cristo rasgó el velo de la carne. La carne no puede ver lo invisible. Lo espiritual puede entrar a lo invisible, y usted y yo solo podemos contemplarlo en nuestro espíritu y ver lo maravilloso que Él es. Eso nos hace a nosotros crecer en fe. Eso nos hace a nosotros andar cada día con Él, como anduvo Enoc. Anduvo Enoc, como dice, y eso ya lo habíamos leído en Hebreos capítulo 11, donde dice que caminó Enoc y fue traspuesto, porque Dios lo traspuso. Dice en el 11, en Hebreos 11, 5, por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Creyendo en Él, conociendo sus dimensiones, conociéndolo, que es un Dios de amor, que nos ama tanto y que nos justificó a través de haber ido a la cruz y traspasar el velo para que usted hoy y yo podamos entrar a ese lugar santísimo en el Espíritu, y ahí vamos a poder contemplar todo lo invisible y hacerlo visible. En la carne jamás vamos a poder contemplarlo a Él, y en la carne no lo vamos a conocer. Tiene que ser en nuestro espíritu. Vamos a dejar hoy este estudio de la escena de Dios, donde María perdió la percepción porque su corazón se perturbó, y es lo que Juan dice allí cuando dice: voy al Padre, muchas moradas hay. En el 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa del Padre está su cuerpo glorificado. Morada es esto. Jesucristo fue a preparar su morada gloriosa, su morada espiritual, porque este cuerpo es nuestra morada ahora, pero dice 2 de Corintios capítulo 5 que esta morada un día se va a desvanecer, se va a quebrar, se va a envejecer, pero lo que porta esta morada, ya Jesucristo está preparando esa morada para siempre. Nuestros cuerpos gloriosos que un día estaremos con Él, pero ¿cómo vamos a poder estar con Él? Ahí mismo dice en el 3:14, 3
de San Juan, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, voy a preparar esa morada para sus cuerpos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Y dice ahí mismo en el 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, al Espíritu Santo dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando tú te turbas y tienes miedo, dejas de percibir la presencia de Dios y dejas de conocerlo y dejas de creer y pierdes tu fe. Cierra tus ojos. Vamos a orar para participar de la cena del Señor, pero tenemos que cada día morir a nosotros mismos, para que Cristo se vaya formando en nosotros, para que Cristo vaya habitando y nosotros habitando en el cuerpo de Él, porque un día Él regresará con esas, para llevarnos a esas moradas eternas, pero Él solo va a ver aquel que se halle en Él. ¿Y cómo nos podemos hallar en Él? Solo teniendo cada día una intimidad, comunión, relación con Él. Nos vamos a parecer a Él. Dice allí en 1 Corintios capítulo 11, vamos a cerrar nuestros ojos para poder participar de la conmemoración, de recordar esa escena de Cristo que resucitó y está sentada a la diestra del Padre, pero envió a su Santo Espíritu para que more con nosotros mientras Él retorna, para podernos llevar a la morada de nuestros cuerpos espirituales, de nuestros cuerpos glorificados. Cierre ahí sus ojos para ponernos a cuentas con Dios. Querido Padre Dios, en esta hora vamos a hacer acto de la conmemoración de tu muerte, que ha traído vida a nosotros, en la cual ahora podemos entrar al lugar santísimo y poder contemplar tu hermosura, como decía el salmista David, y poder, Señor, inquirir en ese templo como lo hizo, poder ver la escena, Señor, de lo invisible para poder traerlo a lo visible. Si en algo en este día te hemos fallado, Señor, lo rendimos a tus pies, porque tenemos un Dios perdonador que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hemos pecado de pensamiento, de palabra y de hecho, Señor, en este momento queremos ponernos a cuentas contigo, rendir cuentas contigo, Señor, para poder estar al día contigo, mi Rey, y ser partícipes de esa resurrección contigo, mi Dios, y un día poder entrar a las moradas eternas, mi Rey. Gracias, Señor. Perdona todo, limpia nuestros pecados con tu sangre, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que es la única que puede limpiar nuestros corazones y poder hacerlos aceptos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros elementos, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él también lo recibió y ya lo había enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Vamos a tomar el cuerpo de Cristo, su cuerpo glorificado, para que podamos entrar en la dimensión de su gloria y podamos resucitar con Él y estar en los lugares celestiales juntamente con Él en lo espiritual, porque Él rasgó el velo y dice: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria, recordándolo a Él. Tomemos el pan. Gracias. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que bebiereis, hacedlo en memoria de mí. La sangre que nos limpia y nos purifica y nos lleva a adquirir la identidad de Él, a adquirir la vida de Él en nuestras vidas. Participemos del vino. Señor, santifícanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando su muerte hasta que Él venga en su gloria y nos lleve a sus moradas eternas. Que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde y se pueda gozar y regocijar de que estamos siendo renovados en el poder de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.